¿En qué te puedo ayudar? Con mi soledad. Gracias por recibirme en sus hogares. Mi nombre es Michelle Merizalde y hoy les invito a mi primer capítulo del canal Entre Sombras y Conciencia. La idea atrás de este proyecto es ir más allá de el personaje y realmente entrar en la mente de aquellas personas que de alguna manera cambiaron la historia de la humanidad. Bienvenidos. Hay personajes que se convirtieron en mito, y luego está Marilyn Monroe, una mujer que parecía tenerlo todo. Se convirtió en un ícono de belleza que guió a generaciones. Tenía fama, dinero, admiración, pero detrás de esa mujer estaba una niña llamada Norma Jean. Una niña que lamentablemente aprendió desde muy temprano si en realidad ella merecía o no merecía ser amada. Hoy les invito a que vayamos por detrás del mito de Marilyn Monroe y conozcamos a la mujer, aquella persona que tenía fuego en el alma, que no se conformó con poco, y no hablo de fama ni de dinero. Bienvenidos y comencemos. Ella nació el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles. Este año se conmemoran 100 años de su nacimiento. Su padre siempre fue una incógnita para ella y nunca llegó a conocerlo. Su madre, Gladys Baker, sufría graves problemas psicológicos y psiquiátricos. Tuvo varias parejas y alguna vez le contó a Marilyn que su padre era un hombre que vivía en el mismo edificio y con quien tuvo un romance. Desde muy pequeña aprendió algo que ningún niño debería aprender, que las personas que amas pueden desaparecer. Durante su infancia pasó por hogares de acogida, familias temporales, orfanatos. Hubo mudanzas constantes, personas que iban y venían. Nadie permanecía demasiado tiempo. Cuando observamos esta historia desde la psicología del apego, encontramos algo interesante. Los niños desarrollan una sensación de seguridad cuando tienen figuras estables, es decir, que alguien está, que siempre vuelve y que además los protege. Norma no tuvo eso. Ella aprendió a vivir en la incertidumbre. En este punto, tenemos a una Norma Jean pequeña que algún día se convertirá en una mujer admirada por millones, pero que ya empieza a cargar una herida silenciosa. Los constantes cambios de hogar, las separaciones y la falta de una figura que la protegiera y la eligiera de manera incondicional pudieron hacer que comenzara a sentirse desechable, como si no perteneciera a ningún lugar. La ausencia de apoyo emocional fue grabando en su interior un mensaje doloroso. Que quien era no bastaba, que quien era no era lo suficientemente importante como para ser vista, cuidada o siquiera tomada en cuenta. Cuando una persona crece sin sentirse segura emocionalmente, es muy probable que busque afuera aquello que le hace falta. No es coincidencia que Marilyn haya buscado incesantemente el amor. Pero ella no estaba solamente buscando parejas emocionales, ella estaba buscando un hogar emocional. De pequeños necesitamos que nos enseñen a entender nuestras emociones. Si tenemos miedo o si tenemos angustia, que nos logren calmar y además sentir que somos importantes en ese lugar donde nos están cuidando. Si esto no es posible, si no tenemos esta protección, lo que va a pasar es que poco a poco podemos ir desarrollando ciertas ideas inconscientemente sobre nosotros y sobre el mundo. Podemos llegar a pensar que no somos dignos de amor y también que los vínculos siempre llegan a un fin temprano. Nos vamos a sentir vulnerables.
Norma Jean siempre recibió rechazo, abandono, olvido. Entonces, ¿cuál podía ser la solución para ella? Tal vez convertirse en alguien más. Y tal vez por eso se volvió Marilyn Monroe. A la inestabilidad se sumó algo todavía más doloroso. Norma sufrió abuso durante la infancia y según varias biografías, cuando intentó hablar de ello, no encontró la protección que necesitaba. La experiencia fue devastadora. No solamente existe el trauma del abuso, que ya de por sí es algo terrible, sino que también existe el trauma de no ser creída, el de sentirse sola frente a este tipo de dolor. Aquí aparece algo que se repetirá durante toda su vida: la vergüenza, la sensación de que había algo defectuoso dentro de ella. En 1945, mientras trabajaba en una fábrica, participando en el esfuerzo industrial de la Segunda Guerra Mundial, Norma Jean fue descubierta por el fotógrafo militar David Conover, quien realizaba un reportaje sobre mujeres trabajadoras. Aquella sesión fotográfica cambió su vida para siempre. Su belleza y naturalidad frente a la cámara llamaron rápidamente la atención de agencias de modelaje y poco después de los estudios de Hollywood. Más adelante, figuras como Johnny Hyde impulsaron decisivamente su carrera, ayudándola a abrirse paso en una industria tan brillante como despiadada. Y así, poco a poco, Norma Jean comenzó a transformarse en Marilyn Monroe. Era la versión de sí misma que podía recibir atención, admiración y el reconocimiento que la pequeña Norma Jean había anhelado durante toda su vida. Frente a las cámaras, Marilyn era deseada, celebrada y, por supuesto, observada por el mundo entero. Ahora, aquella misma imagen que le estaba abriendo todas las puertas también podía convertirse en una prisión. Y es que cuando las luces del estudio se apagaban, cuando los fotógrafos desaparecían y los aplausos terminaban, Marilyn comenzaba a desvanecerse. Y en el silencio de la noche reaparecía Norma Jean, la niña marcada por el abandono, la inseguridad y la sensación de no ser suficiente. La fama podía llenar teatros, portadas y salas de cine, pero no lograba llenar el vacío que había comenzado a formarse muchos años antes. Mientras el mundo se enamoraba cada vez más de Marilyn Monroe, la soledad seguía avanzando lentamente sobre Norma Jean. Una paradoja en esta historia era precisamente que la mujer que era admirada por millones, que siempre estaba acompañada, que todo el mundo quería estar con ella, se sentía profundamente sola. Y esta soledad no era solo desconexión con el otro. De hecho, esta soledad tenía algo mucho más profundo. Era una desconexión consigo misma. Hace poco vi una película que se llama Tren Nocturno a Lisboa. Y se trata de un señor que encuentra un libro por azares del destino, es un profesor, y leyendo este libro se le queda entre varias frases del autor una frase que me pareció profunda y que refleja lo que Marilyn debía estar sintiendo. El viaje hacia nosotros mismos no es más que un viaje hacia nuestra soledad. Y muchas veces este viaje a la soledad nos obliga a ver esas heridas que hemos ido escondiendo debajo de la alfombra. ¿Quién creó realmente a Marilyn Monroe? ¿Fue Norma Jean intentando sobrevivir a sus heridas? ¿Fue Hollywood transformando a una joven vulnerable en el sex symbol más famoso del planeta? ¿O fue el resultado de ambas fuerzas encontrándose en el momento preciso?
Marilyn se convirtió en un símbolo, y los símbolos dejan de ser personas. Hollywood descubrió que la rubia sensual vendía entradas, y comenzó a repetir el personaje una y otra vez. La rubia inocente, la mujer sexy, la fantasía masculina. Poco a poco comenzó a sentirse atrapada dentro de una imagen que, lejos de acercarla al amor que buscaba, parecía alejarla cada vez más de él. El mundo la adoraba, pero ella seguía preguntándose si alguien sería capaz de amar a Norma Jean. Tal vez, quizá, pensaba que el problema era ella, y si sentía que no era suficientemente interesante, inteligente o valiosa más allá de su apariencia. Por esas épocas comenzó una búsqueda incansable por reinventarse. Estudió actuación con Lee Strasberg en el prestigioso Actor Studio de New York, uno de los centros de formación más importantes de la época. Allí se enseñaba el llamado método, una técnica interpretativa que invitaba a los actores a conectar con sus emociones más profundas y con sus propias experiencias de vida para dar autenticidad a sus personajes. Para Marilyn, aquello era mucho más que aprender a actuar. Era una oportunidad para demostrar que detrás de ese mito existía una mujer con talento, sensibilidad e inteligencia. Y ella no se detuvo ahí. Leía compulsivamente, llenaba estanterías con novelas, poesía, filosofía y teatro. Escribía. Y qué bien que escribía. Usaba sus pensamientos, reflexiones y fragmentos de su dolor en cuadernos y hojas sueltas. Quería aprender, quería crecer y ser tomada en serio. Quería demostrar que era mucho más que la rubia sensual que Hollywood había convertido en mercancía. Yo me atrevo a creer que toda esta búsqueda de Marilyn Monroe realmente perseguía una esperanza. La esperanza de que más allá del personaje hubiera alguien que pudiera ver quién era Norma Jean. Alguien que se enamorara de la mujer y no del mito. Marilyn tuvo varias relaciones. Se casó muy joven. Algunos biógrafos dicen que fue para lograr tener algo de estabilidad. Tuvo matrimonios también con personas famosas. Fue amante de grandes personajes de la historia. Pero todo se reducía a lo mismo. Era una persona que se sentía profundamente sola. Su matrimonio con Joe DiMaggio en 1954 estuvo marcado por una pasión intensa, pero también por conflictos cada vez más destructivos. DiMaggio amaba profundamente a Marilyn, pero le resultaba difícil convivir con el fenómeno mundial en el que ella se había convertido. Los celos, la necesidad de control y las discusiones comenzaron a escalar. Diversas biografías y testimonios han señalado episodios de violencia física y psicológica durante la relación. Especialmente después de la famosa escena de la película La picazón del séptimo año, donde miles de personas observaban cómo el vestido blanco de Marilyn se levantaba sobre una rejilla del metro. Aquella noche se habría producido una de las discusiones más violentas de la pareja. Apenas 274 días después de la boda, Marilyn solicitó el divorcio alegando crueldad mental. Lo que parecía una historia de amor terminó convirtiéndose en otro vínculo que reforzaba una herida que ella ya conocía demasiado bien: la sensación de no encontrar un lugar seguro donde pudiera ser amada sin dejar de ser ella misma. Siempre tuvo miedo de ser abandonada y esto terminaba desarrollando relaciones muy intensas. Cuando una persona busca afuera aquello que nunca tuvo en su crecimiento, que nunca recibió de sus progenitores, es muy probable que desarrolle relaciones intensas, relaciones apasionadas o lo que ahora llegamos a conocer incluso como relaciones tóxicas. Precisamente porque hay una lucha entre querer ser amado, considerado y en que jamás nos abandonen.
Con Arthur Miller, la historia parecía diferente. Miller representaba algo que Marilyn había buscado durante años, ser vista más allá de su apariencia. Intelectual, admirado y profundamente respetado, parecía reconocer en ella una sensibilidad que Hollywood ignoraba. Se casaron en 1956 y permanecieron juntos durante 5 años, hasta su divorcio en 1961. Sin embargo, con el tiempo, también comenzaron a aparecer las fracturas. Décadas después, en grabaciones inéditas reveladas por su biógrafo Christopher Bixby, Miller describió a Marilyn como una mujer que carecía de recursos internos para sostenerse emocionalmente. Y que parecía buscar en un hombre todas las figuras de protección posibles al mismo tiempo: un esposo, un padre, un amigo, un salvador. También habló de su fragilidad emocional, de su dependencia afectiva y de la sensación de impotencia que experimentó al no poder detener el deterioro psicológico que observaba en ella. Aún así, también la describió como una mujer inteligente, sensible, encantadora y profundamente compleja. Y quizás allí estaba parte de la tragedia. Marilyn pasó gran parte de su vida buscando a alguien que pudiera contener el dolor que llevaba dentro. Pero nadie podía reparar completamente las heridas de una infancia marcada por el abandono. Marilyn buscó ayuda psicológica muchas veces. Estuvo con psiquiatras, psicólogos, terapeutas, pero nunca logró realmente sanar sus heridas. Sin embargo, hay que entrar en un contexto. En esa época, a finales de los años 50 e inicios de los años 60, la psicología no estaba tan desarrollada como lo está hoy. Hoy sabemos que el trauma complejo, el abandono, se refleja de diferentes formas en la persona. Hay depresión, puede haber ansiedad, puede haber consumo de sustancias, también relaciones insanas. Todo esto es un reflejo del dolor que la persona está atravesando. Según diversos biógrafos, incluso Anna Freud, hija de Sigmund Freud, diría que Marilyn presentaba rasgos compatibles con una estructura paranoide con elementos esquizofrénicos. En sus últimos años, Marilyn desarrolló una relación especialmente estrecha con el psiquiatra y psicoanalista Rolf Grinson. Grinson llegó a involucrarse de una manera poco habitual en su vida cotidiana. No solo la atendía en consulta, sino que pasaba tiempo con ella fuera del espacio terapéutico. La integró parcialmente en su entorno familiar y se convirtió en una de las figuras más influyentes de sus últimos años. Algunos han cuestionado esta relación porque los límites terapéuticos se volvieron cada vez más difusos. Marilyn parecía depender emocionalmente de Grinson, como algo más que un terapeuta. Buscaba en él protección, orientación y una sensación de seguridad que había anhelado toda su vida. Viéndolo desde una perspectiva actual, esa dependencia habría dificultado el desarrollo de una autonomía emocional más sólida. En lugar de ayudarla y de construir recursos internos estables para ella, la relación pudo haber reforzado involuntariamente la necesidad de apoyarse en una figura externa para sentirse contenida. Las personas veían a un paciente que era compleja y problemática. Décadas después de su muerte surgieron nuevas interpretaciones. Algunos investigadores han planteado la posibilidad de rasgos compatibles con trastorno de la personalidad. Otros hablan de trauma complejo. Hay quien ha sugerido la posibilidad de rasgos dentro del espectro autista. Pero es importante aclarar algo. Ninguna de estas hipótesis puede confirmarse con certeza. Marilyn ya no está aquí para ser evaluada. Eso sí, nos permiten entender que detrás de los síntomas visibles existía una persona que sufría, una mujer admirada por millones, pero cuya humanidad más profunda casi nadie llegó a ver. Una mujer mucho más compleja de lo que las etiquetas permiten describir.
Norma Jean fue mucho más que el mito llamado Marilyn Monroe. Fue una mujer que jamás se dejó encasillar en la imagen que Hollywood había creado para ella. A pesar de todo lo que había sufrido en su niñez, se levantó una y mil veces, intentando encontrar su propia voz. Lamentablemente, su muerte nos dejó con una pregunta que nunca será contestada. Tal vez, si Marilyn Monroe hubiera vivido más tiempo, hubiera entendido quién también era Norma Jean. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Marilyn Monroe realmente llegó a entender quién era Norma Jean? ¿Realmente encontró dentro del dolor y el sufrimiento en algún punto su verdadera voz? Si este capítulo te hizo reflexionar o tal vez conectaste de alguna manera, te escucho en comentarios. Dale clic a la campanita y suscríbete. Van a haber otros capítulos, espero que muchos más. Tus comentarios, tus consejos son muy importantes para mí. Nos vemos en nuestra siguiente historia. Gracias.